Hola, la siguiente clase se llama Tamizaje Cardíaco Fetal, paso a paso. Quiero primero agradecer a todos los organizadores por la invitación a este curso y espero les guste. Quiero iniciar con esta imagen espectacular tomada por la NASA con el telescopio James Webb, en donde estamos viendo la nebulosa Tarántula. Así como los astrónomos ven con diferentes ojos esta imagen y pueden diferenciar entre la creación de un hoyo negro o la formación de una nueva estrella, los que nos dedicamos al diagnóstico prenatal y sobre todo con el uso del ultrasonido, podemos ver con diferentes ojos imágenes que para otra persona podrían no significar lo mismo. Por eso es que es muy importante tener un entendimiento y un entrenamiento mental para poder realmente identificar las alteraciones cuando nosotros hablamos de ultrasonido. Recientemente hemos tenido muchos cambios en la tecnología y cada vez podemos ver estructuras más pequeñas. De entrada podemos ya ver el corazón en el primer trimestre y podemos ver varias estructuras y distinguir diferentes estructuras. Pero nuevamente, si nosotros no entrenamos la mente, no vamos a poder identificar las alteraciones que pueden existir en el corazón fetal. A nivel mundial, las cardiopatías congénitas son un gran problema de salud pública y se dice que 1 de cada 100 recién nacidos nace con una cardiopatía congénita. Tan solo en el 2017 hubo 261,000 muertes por cardiopatías congénitas. México no es la excepción. En nuestro país, las cardiopatías representan la segunda causa de mortalidad infantil y se dice que hay de 18,000 a 20,000 recién nacidos con cardiopatía congénita cada año. Por eso es que es tan importante tener un tamizaje de cardiopatías congénitas. Actualmente está muy en boga el tamiz cardíaco neonatal, el cual consiste en pulsioximetría. Pero realmente, si nosotros queremos mejorar aún más la detección de cardiopatías congénitas y sobre todo ofrecerles un buen tratamiento a estos pacientes, tenemos que trabajar mucho en el tamiz cardíaco fetal. El tamiz cardíaco fetal idealmente debe hacerse entre la semana 18 y 24 y se realiza cuando se hace el ultrasonido estructural. Todas las personas que realizan ultrasonido estructural, bueno, que llevan a cabo un ultrasonido estructural, deberían de saber cómo hacer un tamiz cardíaco fetal. Así como las mamás van para que les muestren la carita en tercera dimensión de los bebés, también deberían de saber que en el ultrasonido estructural se debe de revisar el corazón con toda la estructura que se debe llevar a cabo. Muchas veces se pueden identificar alteraciones cardíacas desde el primer trimestre, sobre todo en pacientes que tienen un ductus venoso alterado, una translucencia nucal aumentada. Sabemos que tienen más riesgo de presentar alguna cardiopatía. Entonces, tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de identificar las cardiopatías desde lo más temprano posible. Por otro lado, hay algunas cardiopatías que se pueden llegar a detectar ya en los ultrasonidos de crecimiento, es decir, en el tercer trimestre. No importa en qué momento se detecte la sospecha de una cardiopatía, se debe de hacer un abordaje interdisciplinario para poder llegar a un diagnóstico específico. Aquí estamos viendo el tamizaje cardíaco fetal. Estamos viendo justamente cómo se lleva a cabo, ¿sí? Y realmente es en este video, pues vemos que realmente no es tan difícil llevar a cabo un tamiz cardíaco fetal. Lo que se tiene que llevar a cabo es una estructura y siempre tenemos que llevar los mismos cortes para poder realmente detectar las cardiopatías que pueden existir a diferente nivel. Entonces empieza normalmente
con el situs abdominal, después se pasa al corte de 4 cámaras, de ahí al corte de tractos de salida, de ahí al corte de 3 vasos y finalmente a un corte de 3 vasos tráquea. Entonces, en este video estamos mostrando cómo se hace ese barrido, ¿sí? Desde el corte de 4 cámaras, los tractos de salida, el corte de 3 vasos y finalmente el corte de 3 vasos tráquea. Entonces, nuevamente poniendo un poquito más de atención en ese barrido, eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahí estamos viendo el barrido desde el corte de 4 cámaras, tractos de salida, 3 vasos y 3 vasos tráquea. Parte de los objetivos de esta clase es hacer énfasis en estos diferentes cortes y saber qué es lo que vamos a buscar, cómo vamos a identificar alteraciones en el tamiz cardíaco. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener especial atención para poder identificar las diferencias que existen entre un corazón normal y un corazón anormal? Lo primero, y nunca debemos de saltarnos este punto, es la lateralidad. Siempre tenemos que saber qué es derecha y qué es izquierda. Entonces, antes de empezar un tamiz cardíaco fetal, tenemos que estar seguros que sabemos cuál es la derecha y cuál es la izquierda del feto. Por eso es que está esta regla también para las personas que les cuesta un poco de trabajo entender cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Yo sé que a la mayoría de los que están viendo esta plática no les cuesta trabajo, pero a algunas personas les puede llegar a costar trabajo. Por eso es que esta es la mano de la regla de la mano derecha, donde los dedos representan la cabeza de bebé, ¿sí? Y la parte inferior de la mano los pies. Y si nosotros extendemos el pulgar siempre va a apuntar hacia el lado izquierdo, ¿sí? La palma de la mano es el frente de bebé y el dorso de la mano es el dorso de bebé. Entonces, si nosotros sabemos cómo está el dorso en nuestro ultrasonido, podemos identificar cuál es el lado izquierdo de bebé. Entonces, una vez que tenemos bien establecida la lateralidad, entonces ya podemos empezar con el tamiz cardíaco fetal. Este corte es el corte del situs abdominal. El situs abdominal es muy importante porque ahí vamos a identificar si realmente podemos tener alteraciones en cuestión de la lateralidad de los órganos. Es importante saber que el estómago tiene que estar del lado izquierdo, al igual que la aorta abdominal, y la cava debe de estar del lado derecho. Entonces, hay algunos pacientes que pueden tener cardiopatías en donde desde este corte podemos identificar que existe una alteración, ¿sí? Si es que están al revés estos vasos o si no observamos uno de los vasos, ya sea la cava inferior o que la aorta en lugar de estar a la izquierda esté a la derecha, ¿no? Entonces, es muy importante empezar con este corte. Posteriormente, pasamos al corte del 4 cámaras. En el corte de 4 cámaras evaluamos varios puntos en específico, que ahorita al final vamos a mostrar un checklist de los puntos que debemos de evaluar. ¿Sí? En general, queremos ver que el corazón esté del lado izquierdo del tórax, que el eje apunte en 45 más menos 15 grados y sobre todo ver que no exista derrame pericárdico, que exista una inserción diferencial entre la válvula mitral y la válvula tricúspide, es decir, que la válvula tricúspide tenga una inserción más hacia el ápex. Identificamos las características del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, identificando la banda moderadora en el ventrículo derecho. Y vemos que hay asimetría de cavidades. Los ventrículos y los atrios deben de tener más o menos el mismo tamaño. El flap del foramen oval es muy importante visualizarlo y ver que abra hacia la izquierda y ver que realmente esté fluyendo la sangre de derecha a izquierda a través del foramen oval. Y generalmente podemos ver al menos 2 venas pulmonares, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una alteración en el corte de 4 cámaras. Vean aquí en este video cómo se observa muy engrosado el septum interatrial. Este es un paciente que está en falla cardíaca
secundario a un cierre prematuro del foramen oval. Y no solo eso, además tiene una masa dentro del septum interatrial. En este otro caso, tenemos una marcada simetría de cavidades, donde vean cómo el ventrículo derecho y el atrio derecho son significativamente de mayor tamaño que el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo. Este es un paciente que además tiene asimetría también en el corte de los 3 vasos que vamos a ver a continuación, y que gracias a identificar esa simetría en este corte sagital podemos observar una zona de coartación aórtica. Ahí estamos viendo una indentación posterior en el arco justo donde señala la flecha, y es un paciente que posterior al nacimiento presentó una coartación aórtica crítica. Ahora, en este corazón llama algo la atención. En lugar de ser un corazón de un tamaño normal, es un corazón muy pequeño, ¿sí? Cuyo índice cardiotorácico es menor de 0.25. Así como nos debe de llamar la atención un corazón muy grande, también nos debe llamar la atención un corazón muy chico. Este es un paciente que tiene una obstrucción de la vía aérea superior, ¿sí? Tiene una agenesia laringea y los pulmones están tremendamente aumentados de tamaño y están haciendo un efecto de masa, están comprimiendo el corazón y por lo tanto esto genera una especie de tamponada y también esto puede llevar al hidrops. Es decir, a veces puede haber alteraciones extracardíacas que veamos e identifiquemos porque el corazón se ve diferente. Entonces, no todos los corazones que se ven anormales quiere decir que haya una alteración intrínseca en el corazón, sino que también puede haber alteraciones extracardíacas que estén alterando la morfología del corazón. Por otro lado, también aquí estamos viendo un corte de 4 cámaras, pero lo que llama la atención, que es algo en lo que también nos tenemos que fijar, es el ritmo, ¿sí? Este paciente tiene una frecuencia cardíaca muy baja y además tiene un endocardio que tiene notable brillo, una ecogenicidad aumentada, es decir, tiene cierto grado de fibroelastosis en este endocardio. Es un paciente que tiene un bloqueo atrioventricular secundario, anticuerpos anti-Rho y anti-LA, un bloqueo completo que va a requerir más adelante en la vida un marcapaso. Ahora, este paciente en donde vemos este corazón de 4 cámaras con cardiomegalia, no todas las cardiomegalias que vemos se originan por causas intrínsecas en el corazón. Siempre es muy importante acompañar la vista de 4 cámaras con color, con Doppler color. Aquí podemos identificar, ¿sí?, que tiene una insuficiencia tricuspidia importante. Y en este paciente en específico, era un paciente que tenía una anemia fetal. Como bien saben, los pacientes con anemia fetal también les puede condicionar cardiomegalia, insuficiencia cardíaca e insuficiencias valvulares. Esta es otra causa de falla cardíaca de origen extracardíaco. Ahora, esto es una recapitulación de los puntos que tenemos que identificar en el 4 cámaras. Recientemente en este libro publicamos este capítulo donde resumimos cuáles son los puntos clave del tamizaje cardíaco. Entonces, número 1, la posición cardíaca hay que identificarla, si está en levocardia, mesocardia, dextrocardia o dextroposición. Y cómo está el ápex, si es levoápex, mesoápex o dextroápex. Es decir, es diferente. Por un lado, nosotros vemos dónde está la posición del corazón y por otro, vemos hacia dónde apunta el ápex cardíaco. En cuestión del tamaño cardíaco, como bien vemos, un tamaño normal va entre punto 20 a 0.35, ¿sí?, un índice cardiotorácico por áreas. Cuando tenemos cardiomegalia es arriba de 0.35, pero cuando tenemos un índice cardiotorácico disminuido es menos de 0.20, como en el paciente que acabamos de ver con la obstrucción de vía aérea superior. El eje cardíaco debe estar en un ángulo de 45 grados más menos 20 y otra de los puntos importantes es evaluar las cámaras cardíacas, que haya simetría entre los atrios y los ventrículos
y la anatomía morfológica de los ventrículos, es decir, identificar dónde está la banda moderadora y el offset de las válvulas. Asimismo, es importante evaluar de forma cualitativa el endocardio y el miocardio. Tenemos que ver que el miocardio no tenga un grosor excesivo y que el endocardio no brille demasiado, como en el paciente que justamente vimos que tenía un bloqueo AB completo secundario a lesión por anticuerpos anti-Ro y anti-La. Siguiendo con el checklist, tenemos que ver la posición y forma del septum interauricular, identificar que el foramen oval esté permeable y que haya flujo de derecha a izquierda. Debemos de evaluar la conexión de las venas pulmonares y al menos ver una derecha y una izquierda. La conexión aurículo-ventricular también es muy importante. Observar esa inserción diferencial y también evaluar si existe o no insuficiencia a través de las válvulas atrioventriculares. Finalmente, debemos de evaluar también datos de que no haya falla cardíaca. Tenemos que ver que no exista derrame pericárdico y también evaluar la contractilidad de forma cualitativa y cuantitativa cuando se pueda. Al mismo tiempo, también podemos evaluar el patrón de llenado de los ventrículos. Las características del septum interventricular también son importantes. Evaluar que no haya defectos dentro del septum interventricular y sobre todo evaluarlo con color. Asimismo, la función de las válvulas atrioventriculares. Observar que estén permeables ambas válvulas atrioventriculares y que no haya insuficiencia a través de las mismas. Y por último, el área detrás del corazón también es importante. Entre la aorta descendente y el corazón tenemos que visualizar que no veamos vasos que no deban existir ahí, porque a veces esa es la forma de identificar alguna conexión anómala de venas pulmonares. Seguimos con el siguiente corte del tamiz cardíaco, que es los tractos de salida. Aquí vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y debemos de identificar justamente la continuidad septo-aórtica. ¿Sí? Debe haber continuidad entre el septum interventricular y la aorta ascendente. Y tenemos que identificar la adecuada movilidad de la válvula aórtica. Nuevamente, cuando sea posible, hay que poner el Doppler color también para ver, identificar si no existen aceleraciones, es decir, aliasing a nivel de la aorta ascendente, como lo puede ocurrir en estenosis aórtica. El tracto de salida del ventrículo derecho, pues también tenemos que ver que del ventrículo derecho emerja un vaso que se debe de trifurcar. Primero se deben de observar las ramas pulmonares y por arriba de ellas se debe de observar el conducto arterioso, ¿sí? Entonces, esa es la única forma de identificar que realmente del ventrículo derecho está emergiendo la arteria pulmonar, como debe de ser. ¿Sí? Vamos a ver un caso en donde tenemos una alteración justamente en el corte de los tractos de salida. Una madre de 27 años en quien justamente se sospechó que podría haber una alteración en este corte de los tractos de salida. En el corte de 4 cámaras llama la atención solo muy ligero derrame pericárdico, pero también llama la atención cómo el foramen oval es aneurismático, sí, él tiene un septum interatrial aneurismático y realmente no existen otros datos patológicos a nivel del 4 cámaras. Por eso es que es tan importante llevar a cabo todos estos cortes. Cuando nosotros vemos el corte de los tractos de salida, ¿sí? Del ventrículo izquierdo observamos que sale un vaso que se bifurca, ¿sí? Entonces, la pulmonar está conectada de forma discordante con el ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho está emergiendo un vaso, ¿sí? Que no se bifurca, ¿sí? Y ambos se ven en paralelo. La aorta emerge del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo. Es decir, es un paciente con transposición de grandes vasos. Entonces, además de esto, como habíamos visto en el corte de 4 cámaras, el foramen oval estaba restrictivo. Estos pacientes tienen cardiopatías congénitas que son críticas. Y no solo eso, sino que requieren de un manejo urgente inmediatamente después de nacer. Por eso es que es tan importante detectarlas a tiempo, porque se debe de tener todo
lo necesario para atender estas cardiopatías inmediatamente después de nacer. Entonces, a nivel después, inmediatamente de que nace este bebé, todo el equipo está enterado de que nace un bebé con transposición de grandes vasos. Ya sabemos que no le podemos poner oxígeno y que tenemos que tener listos el catéter umbilical, las prostaglandinas, y no solo eso, sino que a veces tenemos que hacer una arterioseptostomía de urgencia. Estos pacientes, en general, uno los puede ver sin mayor problema y cuando los satura uno, la saturación es muy baja y no sube, ¿sí? Entonces, este paciente, por ejemplo, tiene una saturación de 43%. Nosotros no podemos permitir que estos bebés mantengan mucho tiempo una saturación tan baja porque empieza a haber daño en el resto de los órganos y sobre todo también a nivel cerebral esto puede tener consecuencias para toda la vida. Entonces, en el momento en el que sabemos que un bebé va a nacer con transposición de grandes vasos, tenemos que tener listo todo el equipo para poder actuar. Entonces, después de nacimiento, este paciente se le hizo una arterioseptostomía guiada con ultrasonido. Aquí lo que estamos viendo es el septum interatrial, es un corte subcostal y esto es postnatal, donde se observa que no pasa, ¿sí? A través del foramen oval, está prácticamente cerrado. Entonces, metemos un catéter balón, inflamos un balón y rompemos el septum interatrial. ¿Sí? Esto lo hacemos en la cama del paciente, guiado con ultrasonido. Con esto ya rompemos el septum, aquí ya se ve el hoyo que se creó con la arterioseptostomía y eso ya permite la mezcla de la sangre oxigenada con la no oxigenada y esto permite justamente que estos bebés fallezcan de forma temprana y nos da más tiempo para poder realizar la cirugía que es la correctiva que llamamos switch arterial. Entonces, aquí en este video justamente estamos viendo cómo se lleva a cabo la arterioseptostomía, ¿sí? Ahí estamos haciéndolo en la cama del paciente, ¿sí? En conjunto el hemodinamista, ¿sí? Y el cardiólogo pediátrico cardiografista, y estamos evaluando y colocando el catéter balón, ¿sí? Y haciendo esta arterioseptostomía, ¿sí? Entonces ahí es donde está inflado, aquí estamos viendo inflado el balón donde señalo con el cursor y en ese momento se hace la arterioseptostomía. Eso permite justamente que la saturación de estos bebés mejore. Entonces, nada más para recapitular el checklist del corte de tractos de salida, tenemos que ver la conexión ventrículo-arterial. El ventrículo morfológicamente derecho, el que tiene la banda moderadora, se debe de conectar con esa arteria que se bifurca, con la arteria pulmonar. Y el ventrículo morfológicamente izquierdo se debe de conectar con la aorta. En cuestión del tracto de salida del ventrículo izquierdo, debemos de evaluar esa continuidad septoaórtica, ¿sí? Y debemos de evaluar que realmente haya cruce entre las arterias. La arteria pulmonar y la arteria aórtica se deben de cruzar, nunca deben de salir en paralelo. En el corte de tracto de salida del ventrículo derecho, justamente tenemos que ver que la arteria que salga del ventrículo derecho se bifurque y también tenemos que evaluar tanto de la válvula aórtica como de la válvula pulmonar que tenga una adecuada movilidad, que se abra bien y si podemos poner Doppler color, que haya flujo anterógrado y que no exista aliasing en estos dos grandes arterias. Seguimos ahora en el corte de los tres vasos. ¿Sí? El corte de los tres vasos tenemos, como el nombre lo dice, tenemos que identificar que haya tres vasos. La pulmonar, la aorta y la vena cava superior. Si este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, la pulmonar debe ser la más anterior, seguida por la aorta y seguida por la vena cava superior. A esto le sigue el corte de tres vasos tráquea, donde realmente estamos evaluando que de la pulmonar emerja el conducto arterioso y se dirija hacia la aorta descendente. Entre el arco aórtico y el conducto arterioso forman una V y estos dos vasos siempre deben de estar del lado izquierdo de la tráquea. ¿Sí? También otra cosa es que debe de ser similar el tamaño del arco aórtico y el tamaño del conducto arterioso. Además de eso, en el corte de tres vasos tiene que haber una adecuada proporción, ¿sí? Normalmente la pulmonar es un poco más grande
luego la aorta y luego la vena cava superior. También podemos evaluar en este mismo corte el timo. Recientemente podemos hacer algo que llamamos el índice timo torácico, que nos permite evaluar el tamaño del timo, muy útil sobre todo para identificar aquellos pacientes que pueden tener ausencia de timo y por lo tanto riesgo de microdeleción 22q11. Si nos subimos un poquito más en el corte de 3 vasos tráquea, podemos ver dos venas que son normales, que una es la vena innominada, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que discurre, ¿sí?, de izquierda hacia la derecha, drena justamente en la vena cava superior. Y podemos evaluar también la vena ácidos. Esto es importante conocer que existen estas dos venas de forma normal, porque a veces cuando se visualizan se puede creer que existe una alteración cuando realmente son estructuras anatómicas normales. Si todavía hacemos un barrido más cefálico del corte de 3 vasos tráquea aún más cefálico, podemos identificar cuáles son las arterias subclavias, tanto la arteria subclavia derecha como la arteria subclavia izquierda. Y de estas emergen las arterias mamarias internas que rodean el timo. Vamos a ver en este barrido justamente que empezamos desde el 4 cámaras, 3 vasos y 3 vasos tráquea. Aquí algo llama la atención, empezamos a ver algo que nos llama la atención en el corte de 3 vasos tráquea. El resto del barrido se ve normal, pero es muy importante irnos hasta el corte de 3 vasos tráquea porque a veces puede haber alteraciones que son muy sutiles, que su consecuencia pueda ser letal. En este caso en especial, fíjense cómo la tráquea queda entre dos vasos. Inicialmente, este parece ser el conducto arterioso, este es el lado izquierdo y este el arco aórtico. Entonces aquí parece que la tráquea está entre el arco aórtico y el conducto arterioso. Pero si seguimos viendo, vemos que existe otro vaso más. De la aorta ascendente sale un arco hacia la derecha y sale un arco hacia la izquierda. Y justo en medio queda la tráquea rodeada por estos arcos. También el conducto está del lado izquierdo. Entonces, este es un paciente que tiene un doble arco aórtico. El doble arco aórtico es una patología muy importante identificarla porque produce algo que llamamos un anillo vascular y puede condicionar obstrucción de la vía aérea. Este es nuevamente otro corte, nada más de 3 vasos tráquea, donde justamente se ve ahí la tráquea rodeada por estas estructuras vasculares. Esta es la imagen postnatal de un paciente, del mismo paciente, con el corte, perdón, con el doble arco aórtico. ¿Sí? Entonces, estos pacientes, si no los detectamos a tiempo, pueden tener una obstrucción severa de la vía aérea y requerir también de liberación de la vía aérea de forma quirúrgica. Entonces, el checklist para el corte de 3 vasos y 3 vasos tráquea es identificar los vasos, ver que haya 3 vasos, que no haya más de 3 vasos, evaluar el tamaño y la proporción de los vasos entre sí, la alineación de izquierda a derecha y de anterior a posterior, siendo pulmonar, aorta y vena cava superior el orden normal. De la arteria pulmonar, pues debe estar a la izquierda y anterior de la aorta y debemos evaluar también el flujo anterógrado a través de el conducto arterioso y el arco aórtico. ¿Sí? Y debemos identificar justamente que tanto el ducto arterioso como el arco aórtico estén del lado izquierdo de la tráquea. Deben de converger en forma de V y la relación entre el diámetro distal del ducto arterioso y el istmo aórtico debe ser arriba de 0.75. Eso generalmente ya lo hacemos en una ecocardiografía fetal avanzada. Dentro de la vena cava superior derecha tenemos que identificar que esté a la derecha de la aorta y posterior, ¿sí? Y a veces podemos observar la vena ácidos drenando a la vena cava superior derecha. Y evaluación de otras estructuras, definitivamente tenemos que localizar siempre la tráquea, descartar la presencia de vasos que cursen posteriores a la tráquea, en específico las arterias subclavias aberrantes, ¿sí? Y debemos, en la medida de lo posible, realizar
una relación entre el timo y el tórax para saber cuándo podemos tener un timo pequeño, lo cual nos puede orientar hacia el diagnóstico de las microlesiones, en específico la del 22q11. Finalmente, el algoritmo de atención de los pacientes cuando existe una cardiopatía congénita debe ser el siguiente. Todas las pacientes deben de tener un tamizaje cardíaco fetal efectivo. El tamizaje cardíaco idealmente deben de realizarlo los médicos maternos fetales cuando están realizando el ultrasonido estructural. Cuando se detecte una anomalía en el tamizaje cardíaco fetal, entonces es cuando estos pacientes deben de ser referidos al cardiólogo fetal. Una vez que son referidos estos pacientes, se puede ya precisar en un diagnóstico específico, ponerle nombre y apellido a esa alteración. Y una vez que tenemos ya un diagnóstico específico, nos reunimos todo el equipo con los médicos tratantes, con el obstetra, con el neonatólogo y todos los médicos involucrados para establecer un plan de nacimiento. Y que estos bebés con cardiopatía congénita sepamos qué es lo que les vamos a hacer. Así ya podemos tener una charla con los padres, brindar la asesoría apropiada y cuando se necesite una colaboración interinstitucional. En otros casos, se puede llevar a cabo todo dentro de un mismo hospital cuando tienen los recursos necesarios para atender un paciente con cardiopatía congénita. Para concluir, un tamizaje estructurado permite identificar cardiopatías congénitas. El abordaje interdisciplinario va a ser clave. Tenemos que trabajar de forma coordinada y en equipo los médicos maternos fetales, los obstetras, los neonatólogos, los cardiólogos fetales, cardiólogos pediatras, los médicos genetistas, para poder tener un diagnóstico integral y poder brindar a estos pacientes el mejor manejo posible, teniendo un plan de nacimiento estructurado y así mejorar el pronóstico de vida, incluso en cardiopatías congénitas muy graves. Muchas gracias por su atención y aquí les dejo mis datos de contacto. Estamos a sus órdenes. Saludos y gracias por la invitación.